Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta... María José. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Pues nada, María José, vamos a empezar siempre por el principio. ¿Te criaste en una familia católica? Pues bueno, una familia que no era practicante, ¿no? Una familia cristiana, pero no practicante. Vale. Entonces, pues bueno, iba a misa con mi abuela y, y bueno, poco más. O sea, que esa referencia un poco católica Sí, era la tenías de la abuela. Sí, de la abuela, rezaba el rosario y bueno, no mucho más. Mi madre siempre ha habido imágenes en la casa y mi madre pues se emociona siempre de una imagen y tal, pero bueno, no practica. No, Vale. no va. ¿Tomaste los sacramentos? Sí. O sea, hiciste la comunión. Sí, hice la comunión. Vale, y por ejemplo en ese Sí. periodo de catequesis, no sé, ¿algo se te metió dentro o simplemente fue un periodo que pasó y ya? No, yo de pequeñita, pues hay una cosa curiosa que siempre me decían mis amigas, bueno, va, cuando jugábamos, ¿cuál es tu palabra favorita y tal? Y yo decía, bueno, pues mi palabra favorita es la palabra palabra. Oh, qué rara eres. Otras veces decía, bueno, pues yo siento se siento dentro como ven, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, qué cosas más extrañas, ¿no? Y después cuando sentí esa llamada, ¿no? Cuando sentí el cambio, lo vi todo, ¿no? Que encajaba. Yo decía, ven, me estaba llamando el Señor y bueno, y su palabra, pues, es lo que ahora me da la alegría, ¿no? Genial. Vale, ¿la confirmación? Uh-huh. ¿La confirmación Fue, también? Pues, con 28 años aproximadamente. Espera. Fue después. Está muy lejano todavía. Vale, volvemos atrás. Entonces, Sí. vale, terminas la comunión, el colegio bien, normal, sí. ¿va? La adolescencia, ¿cómo va esa etapa tan...? Bueno, pues así, altibajos emocionales y tal, y bueno, pues nada, una adolescencia normal, ¿no? Metida en los estudios, las amigas, salidas, entradas, y bueno, pues siempre pues entrando en batalla con los padres, ¿no? A ver si ganaba un poco de victoria. Vale. Y bueno, pero normal, una cosa normal, sí. Vale, sin ninguna Sí, cosa que sin resaltar, nada, ni... no. Vale, avanzamos. ¿Universidad? Uh-huh. Vale, nos metemos en la universidad. ¿Estudiamos? ¿Qué estudiamos? Pues estudié Magisterio de Educación Especial, ¿no? Movida por mi... Ya somos dos. Ah, sí. Pues nada, pues siempre mi familia, ¿no? Siempre ayudar a los demás y tal, y bueno, pues eso no sé por qué lo hice, ¿no? Pero me llamó, sentí una llamada al corazón, ¿no? Y lo hice y bien, y ahora pues me dedico a eso, feliz con eso. ¿Dónde aparece Dios? Pues Dios aparece en la aldehuela. A ver. Aldehuela. Vamos a ir... Dios aparece en el momento después de casarme, me caso en el 2005, me caso por la iglesia porque mi hermano me dice, como no te cases por la iglesia te vas a arrepentir. Y digo, bueno, pues mi hermano mayor le voy a hacer caso. Le dio una alegría muy grande a mi marido y porque él sí era creyente de siempre, ¿no? Formaba grupos de catequesis, él era confirmación y tal. Y nada, pues ahí. Y fuimos a la aldehuela con el grupo de matrimonio en el que estábamos metidos después de los prematrimoniales y tal, entramos en un grupo. Ah, bueno. Y sí, porque yo veía a la persona, al matrimonio que llevaba el grupo, ¿no? Yo decía, bueno, pues de eso quiero yo. Se miran de una manera, digo, yo quiero eso para mí y para mi marido. Y empezamos ahí. Y en la aldehuela pues sentí como un abrazo muy especial, ¿no? A través de una persona. Y ahí pues sentí como era la misericordia de Dios. Yo no tenía ni idea de que era la misericordia de Dios, ¿no? Y como que me sentí con todas las cosas que me había pasado en mi vida y tal, me sentí un arrepentimiento, pero con mucha esperanza, ¿no? Y fue muy bonito. Y entonces pues pensé... Y lo que pensé me lo llevé al corazón, digo, esto es verdad, porque yo no me lo creía. El tema de Dios no me lo llegaba a creer del todo, ¿no? Pero se hizo conmigo, Vale. ahí en ese abrazo. ¿Ahí te habías casado ya? Sí. Ahí ya te habías casado. Llevamos Vale. un año juntos. Un año juntos. ¿Y de novios? ¿De novios cuánto? cuánto? Pues 4 años. Vale. ¿Y cómo vivíais ese noviazgo? Pues lo quité de la iglesia. Sí, así era yo. Lo saqué de los grupos, él pues decidió seguirme a mí
y yo no lo respeté y tal, y bueno, pues así. Vale, ¿y cómo vivíais? O sea, quiero decir, te pregunto esto para que la gente se sienta un poco identificada, ¿no? Pues parejas de novios jóvenes ahora mismo, tal. ¿Qué sentíais? ¿O qué sentías tú? ¿Tú sabías que lo habías sacado de su ambiente, de la iglesia? Bueno, o sea, ¿lo sentías así? ¿Y cómo sentíais vosotros? ¿Sentíais vacío? ¿Sentíais... os dejabais por llevar por el mundo? Pues nosotros, no sé, yo no sentía vacío porque yo era mi vida tal como yo me la estaba edificando, ¿no? Yo no sentía vacío, él pues seguramente que sí, sentiría un vacío ahí importante porque él siempre estaba muy entregado y tal. Ahora me da pena por él porque es que, pero sí, bueno, así era nuestra... Y ese no sé, primer año de día a día. matrimonio, hasta que tú sientes ese abrazo, ¿cómo se desarrolló? Un infierno. Vale. Ahí es donde... Fue un infierno aquello, mi temperamento, su temperamento, chocábamos, aquello no... No salía. Mira que no salía adelante, aquello era muy difícil, con nuestras fuerzas solo no íbamos a poder. Entonces pues yo sabía bueno, que me agarré a este grupo de matrimonio como un clavo ardiendo, yo decía que esta es la verdad. Y yo quiero de eso que estoy viendo, ¿no? Entonces, pues empezamos a seguir, ¿no? Dice, déjalo todo y sígueme. Pues poco a poco fuimos desprendiéndonos, ¿no? Y yo, pues, sobre todo desprendiéndome de esas cosas que me ataban y de mis pensamientos y de mi falta de fe, ¿no? Poco a poco fui metiéndome en un proceso que, como sabes, y nada, pues... Vale, fue remontando la cosa. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se desarrolla? O sea, por ejemplo, yo que estoy fuera, ¿cómo veía vuestro cambio? La gente que estaba fuera a vuestro alrededor, ¿cómo veía ese cambio? ¿En qué se desarrollaba? Pues el cambio fue, pues ya te digo, es muy paulatino y la fuerza pues la encontrábamos en la oración. Empezamos a rezar juntos. Bueno, yo empecé a rezar porque él rezaba, pero yo no. Entonces yo empecé a rezar, empezamos a descubrir que rezando juntos, pues como que las asperezas se limaban y bueno, y lo iba conociendo mucho más, ¿no? Porque él delante del Señor pues le iba contando las cosas que sentía y cosas que en profundidad, ¿no? Que no me contaba a mí, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, y poco a poco pues yo fui aprendiendo a hacer también y tal. Hemos ido aprendiendo, ¿no? A través de Proyecto Amor Conyugal y bueno, así. ¿Quieres hablar un poco del proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, el Proyecto Amor Conyugal pues pertenece, no es un movimiento, pertenece es un grupo de matrimonios, ¿no? Que trabajamos la catequesis de San Juan Pablo II y bueno, y tratamos de buscar la belleza del amor en el matrimonio, ¿no? Y darle, pues, elevarlo a la importancia que tiene, ¿no? Un sacramento, ¿no? Entonces nosotros pues estamos consagrados, ¿no? Y es algo que es maravilloso, ¿no? Buscamos la unión en el matrimonio, ¿no? Y la indisolubilidad, ¿no? Lo nuestro es para siempre, que yo antes no me lo creía. Y es la alegría de eso, ¿no? De encontrarte con el Señor y hacerte uno con Él y con tu marido, ¿no? Llevar la Santísima Trinidad a la vida. ¿Os encontráis mucha problemática en los matrimonios? ¿Os encontráis matrimonios que llegan a vosotros? Sí, destruidos y otros pues con muchas ganas de construir, ¿no? Y otros con dificultades y tal, pero bueno, el Señor hace maravillas, hacemos retiros, que es un encuentro, son experiencias, no son retiros de formación, pero a través de la experiencia, ¿no? Y bueno, es una maravilla, cómo entran y cómo salen, ¿no? El Espíritu hace milagros en el corazón. ¿Tienes Después hijos? hay que trabajarlo. ¿Tienes hijos? Sí, dos niñas. ¿Y cómo vivís la fe en familia? Bueno, pues la fe en familia, pues el día a día te levantas, bueno, pues como cualquier familia, ¿no? Pero la entrega es distinta, ¿no? El hacer las cosas en nombre del Señor y
y con la fuerza, ¿no? Que eso, el empuje, ¿no? No quedarte en las cosas superficiales, ¿no? De no me quiero peinar, no quiero... Ya. No quedarte ahí, ¿no? Sino profundizar, ¿no? Ver lo importante, ¿no? Y educarlas en la fe y bueno, y buscar lo mejor para ellas, pero desde el corazón, ¿no? Que ellas entiendan que el Señor es lo más importante, ¿no? Que no somos nosotros, ¿no? Sino que tenemos un camino y una meta, y la meta es la santidad. Y que ahí eso cuesta, pero que tenemos que ser perseverantes y mansos y valientes. De cara a la sociedad, claro, sois un matrimonio, que estáis metidos en un proyecto, sois una familia católica. ¿Cómo os veis de cara a la sociedad? ¿Cómo...? Hay que luchar a veces un poco, el católico siempre está en lucha, está en camino siempre y siempre en lucha. Las niñas van al cole, habrá de todo, como en botica. ¿Cómo manifestáis a Dios en vuestra vida de cara a la sociedad? Pues nosotros no cerramos la boca, vamos, si somos cristianos donde vayamos y bueno, y llevámoslo, vamos, y en la vida diaria es lo que... Vale, ¿tienes hijas? Sí. ¿Qué edades tienen? Una tiene 7, la mayor, y la otra 5. Vale, la mayor ha hecho la comunión ya. Sí. A ver, cuéntame esto. La hice con 6 años. ¿Cómo? A ver. Pues mira, tenía un deseo de comulgar porque claro, ella decía, mamá, porque siempre que vamos a la Eucaristía vosotros sí podéis comulgar y yo no, si yo tengo fe, yo soy creyente, yo creo en Dios, ¿por qué no? Yo, nena, porque todavía eres pequeñita y no has hecho la comunión y eso es un sacramento y tienes que tener la formación. Y bueno, entonces me las veía a las dos. Le cortaba salchichón en casa, en la cocina, para la merienda, el cuerpo de Cristo, y se lo daban una a otra, siempre comulgando con cualquier cosa. Y bueno, y un día, una noche, me la veo copiando la Biblia. Mamá, esto es lo único que me falta para saber ya que, para lo último, ¿no? Para enseñárselo al sacerdote para que me deje hacer la comunión. La catequista me decía que ella estaba preparada y bueno, le pedimos permiso a las hermanas a las monjitas de su cole, lo valoraron y dijeron que sí. Entonces, pues casualmente ese fin de semana íbamos a Fátima y pudo hacer la comunión en Fátima, la capelina, delante de 500 niños de España. Madre y mía. Fue precioso. ¿Y cómo se desarrolla la fe en tu hija? Pues mi hija nos ve y bueno, ella pues va valorando el sentido, ¿no? El sentido de la vida a través del Evangelio, y va viendo y va comparando su vida y diciendo, bueno, pues ¿qué tengo que tirar por aquí, mamá? Porque el Evangelio dice que tal y cual. Entonces pues vamos adaptándonos, ¿no? Adaptando el lenguaje a un lenguaje infantil y rezando en familia y bueno. Fíjate, es que es tan pequeña. Sí, la otra también, la otra quiere hacer la comunión ya, digo, pero tú tienes 5. Digo, ese deseo, Esa cosa de estar con el Señor, es muy bonito, sí, la verdad. Madre mía. Cuando comulga se arrodilla y le pide al Señor por sus cosas. Ya. Es muy bonito. Después de haber tenido la experiencia de un noviazgo no católico, ponte en el lugar de esos noviazgos no católicos, de esos matrimonios no católicos, y dime o diles qué ganarían teniendo al Señor. Pues bueno, ganarían alegría y ganarían un futuro tranquilo, ¿no? Una esperanza. Llenarían el corazón llenísimo, tener el corazón lleno del Señor, eso es lo mejor. Pues fijaros, yo lo que he aprendido es que llegan muchos matrimonios y como yo, ¿no? Que yo creía que las diferencias de actitudes, las diferencias entre mi marido y yo, pues eran una carga, eran un agobio, nos separaban, ¿no? Y lo que yo he aprendido con San Juan Pablo II y con Proyecto Amor es que es lo contrario,
en la diferencia está la unión, ¿no? Porque nos complementamos. Entonces tenemos que aprender a buscar nuestros dones, tenemos que aprender a buscar todas aquellas cosas en los que somos buenos, ¿no? Nuestros puntos fuertes, y ser mansos y delicados, ¿no? Con las debilidades del otro. Y bueno, y ahí es donde yo creo que radica, ¿no? Tener una mirada, no una mirada crítica hacia el otro, ¿no? Sino una mirada pues desde la misericordia, aquella que aprendí, que voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Una mirada como me miraría a mí el Señor cuando yo me equivoco, ¿no? Así, ¿no? Y bueno, pues es lo más importante que yo estoy aprendiendo, ¿no? Aprender a pedir perdón, ¿no? Tener sus fases, ¿no? Y es muy importante desplegarte, ¿no? De tu yo, ¿no? Y caer, ¿no? Y romperte y volver a sanar, ¿no? Como dice que el grano de trigo, como no caiga en la tierra, ¿no? No da fruto, ¿no? Pues tenemos que dar fruto. Y ese fruto, revertirlo en tu familia es lo más importante, porque familia unida, familia feliz, ¿no? Y bueno, y eso, pues alentar que busquen la diferencia, la unión. Y bueno, es una maravilla. Genial, genial, porque al final son palabras que quedan a la gente que nos ve y que es el testimonio, al final es el testimonio, es el sentirme identificado contigo y el decir, jo, mírala, está llena de Dios, transmite paz, transmite alegría. ¿Cómo puedo llegar yo ahí? Genial, muchísimas gracias. De nada. Gracias. Amigos, pues el perdón, el saber perdonar, el pedir perdón, el perdonarte también a ti mismo, el sacramento del perdón, qué importante es, y qué importante es dentro de la unión conyugal, qué importante es. Gracias por estar ahí. Acordaros de acudir a la Eucaristía, como la hija de nuestra invitada, y de acudir al perdón de Dios, al abrazo, como tú lo describías, al abrazo de Dios. Gracias por estar ahí.